Buenos días, chicos. Vamos a continuar con el curso de actuación. Esta vez vamos a iniciar un nuevo taller. Un taller que en Contra el Viento, en el grupo Contra el Viento, denominamos Dramaturgia del actor en lo barroco. Ustedes ya han concluido esa primera parte que habíamos llamado el cuerpo barroco, ese entrenamiento que nosotros lo conocemos como el despertar. Recuerden que desde la perspectiva de lo barroco, el actor habita una tensión, ese territorio precario, ambiguo, paradojal, que existe en el medio de una tensión, de la tensión del cuerpo consigo mismo, de la tensión del impulso psíquico con el cuerpo, la tensión del impulso psíquico con la forma, la tensión del cuerpo con la forma, del cuerpo con el espacio, del cuerpo con el tiempo, etc. Todo ese universo que se genera en el medio de una tensión se convierte en el hábitat del actor, de la actriz. Cuando ya hemos hecho este entrenamiento, cuando ya conocemos estos principios técnicos que en tensión con los impulsos comienzan a producir una presencia, una expresión, un movimiento del cuerpo y de la voz de los actores y las actrices, pasamos a una segunda etapa. En esta segunda etapa, en la dramaturgia del actor en lo barroco, vamos a trabajar un primer momento que lo llamamos acción, frase y partitura. Nosotros hemos individualizado algunas formas de cómo producir acciones. Lo más importante es que nosotros vamos a reconocer que una acción es esa forma que el cuerpo del actor o de la actriz desarrolla para cambiar la perspectiva que los espectadores tienen de sí mismo. Entonces, si un espectador tiene esta perspectiva de mí y yo produzco una acción, esta es la nueva perspectiva que tiene el espectador de mí. Es decir, es un proceso en donde, atravesando la forma, produciendo una nueva forma, el espectador cambia la perspectiva sobre mí. Eso es una acción. Una acción tiene entonces un principio, podríamos llamarle una escultura inicial, o podríamos llamar un equilibrio inicial, tiene un desarrollo, o tiene un movimiento, o un desequilibrio, y tiene una escultura final, o tiene un equilibrio final. Entonces, cuando pensamos en acciones, pensamos en un principio, desarrollo y final de la acción. Es muy importante que nosotros manejemos el principio y el final de la acción, que sepamos que es importante para entender la tensión, para evitar la tensión, que hay que sostener para poder producir la acción y volver a sostener. Principio, desarrollo final, escultura, movimiento, escultura, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, como ustedes quieran llamarlo, pero ese es la unidad básica del trabajo del cuerpo de actores y actrices. Les decía que en Contra el Viento habíamos individualizado algunas formas de poder producir acciones dependiendo del tipo de impulso, dependiendo del punto de partida con el que vamos a trabajar. Es muy importante que actores y actrices puedan manejar el punto de partida. Igual que en todas las creaciones artísticas, es el punto de partida el que nos permite transformar, producir y después desarrollar permanentes transformaciones para generar una creación. Bien, la primera forma con la que nosotros producimos acciones la llamamos acciones abstractas. Es decir, el cuerpo está en una escultura, como habíamos dicho, y atendiendo un impulso que no tiene ninguna forma racional o con significación, atendiendo un impulso, producimos una acción.
Vamos a impulsar caóticamente, de una manera abstracta, una acción. Llegamos al final y vamos a desandar para volver a repetir la acción varias veces, hasta que nosotros conozcamos perfectamente cuál es la escultura de inicio, cómo se produce el desarrollo y cómo se llega al final. Nunca olviden que ese proceso siempre es movilizando el peso en el centro. Ese es un principio que no vamos a negociar. Entonces yo voy a pedir a mis compañeros, por favor, nos vamos a poner de pie y vamos a trabajar entonces, vamos a encontrar 3 acciones. Cuando han terminado de repetir varias veces la primera, la guardan, la recuerdan por ahí, van a otro lugar en el espacio, producen otra escultura y una nueva acción. La repiten varias veces, yendo, desandando, ¿no? Para conocerla, y después producen una tercera. Al final, cuando ya tenemos 3 acciones, las vamos a enlazar. Vamos a procurar que el final de la primera acción se convierte en el inicio de la segunda acción. Y el final de la segunda acción se convierte en el inicio de la tercera. Al final vamos a tener una pequeña frase de 3 acciones abstractas. Entonces, en la dramaturgia del actor en lo barroco, este primer momento, trabajo de acciones abstractas. No olviden, el actor piensa en tensiones. A partir de ahora, el actor piensa en tensiones y piensa en acciones. ¿Listo, chicos? Acciones abstractas, primero descubren 3, digamos, producen 3 aisladas y después las enlazan y crean una primera frase de 3 acciones. ¿Listo? Sin ansiedad, tomando claridad de cuál es la amplitud, cuál es la forma que ha tenido esta acción, regresan a la escultura inicial y la repiten varias veces antes de ir a la escena. Sostengan la escultura sin ansiedad, Esther. Exacto. Es muy importante que sostengas la escultura, que tengas conciencia de las tensiones antes de producir la acción. Y cuando terminas, sostienes el final para tomar conciencia de las tensiones. Sí. Si no funciona, si es muy compleja, si el equilibrio no, cambio. Exploro otra acción, una que pueda fijar. Bien. Sostén el final de la acción. Eso. Y besando. Sostengo en la máxima dilatación. Chicos, cuando termina la acción, el cuerpo está en su máxima dilatación para poder producir lo que sigue. Eso. Y repiten varias veces una antes de empezar a explorar otra. Cuando vayan a explorar otra acción, por favor cambian el espacio. Sin ansiedad. Los pies, el peso,
Bien. Y sostengo, dilatado, presente. Muy bien. Cuando ya tienen una acción bien estudiada, la guardan y exploran una segunda acción en otro lugar del espacio. Por tema de tiempo vamos a tener que acelerar un poquito, chicos. Explorar una segunda acción. Sostengan la escultura de inicio. Un impulso y producen la acción. Eso. Y sostienen el final. Retornan por el camino y vuelven a la escultura de inicio. Sostienen y otra vez. Bien. Bien, repitan varias veces. Todavía no enlacen. Exploren, si ya la tienen, exploren una tercera. Es importante la escultura de inicio, exacto. Sosténla, ten clara cómo está el cuerpo, siente el cuerpo. Impulso, se da la acción y sostienes. Muy bien. Y retornas. Y así estudiamos las acciones abstractas que estamos creando. Bien. Un poco más de centro, Omar. Eso, bajar, por ejemplo. Siempre el peso se involucra. Muy bien. Ustedes sigan mientras hago una explicación. Ahora, cuando vamos a enlazar, cuando vamos a producir una frase con tres acciones que ya han sido creadas, vamos a utilizar un término que yo suelo manejar, que es el de pervertir. Vamos a tener que pervertir cada acción para que puedan enlazarse, porque el final de la primera acción no es exactamente igual a como yo había iniciado la segunda. Entonces tengo que producir pequeños cambios para
que en esa tensión entre acciones puedan juntarse, puedan tejerse. Primera cosa, entonces, vamos a procurar que logre que el final de la primera acción se acomode al inicio de la segunda. La segundo elemento que es imprescindible al momento del enlazar para producir una frase es que el peso tiene que producir en la siguiente acción una dirección contraria. No vamos a hacer acciones que proyectan la misma dirección. Vamos a entonces pervertir de tal manera que el final de la primera produzca un cambio de dirección en la segunda y el final de la segunda produzca un cambio de dirección en la tercera. ¿Está claro? Entonces, pervertimos para que se puedan tejer, pero también pervertimos para que cambien de dirección de una acción a la siguiente. ¿Listo? Y así producimos entonces una frase de 3 acciones. Sigan, chicos. Esta vez vamos a trabajar entonces construyendo una frase. Sostengan la escultura inicial. Bien. Sostengan el final antes de impulsar la nueva acción. Bien, con más centro, otra vez. Exacto. Bien. Cada vez que repetimos la frase, comienzo a habitar los detalles, a descubrir tensiones. Por ejemplo, he trabajado una acción como por acá, pero de pronto puedo crear una tensión con el cuello o con la quijada. Es la misma, pero comienzo a poblar con detalles, pero no racionalmente. Seguimos solamente atendiendo los impulsos. Cada vez que repetimos la frase completa, la vamos cargando de tensiones, de coloraturas, de miradas. Utilizamos los principios del actor, del cuerpo barroco, para modelar esta frase. Sigan, chicos. Repetir y repetir. Cuando han terminado la tercera frase, empiezan, puede ser en otro lugar del espacio, y vuelven a crear esta frase de 3 acciones abstractas. Bien. Un par de veces más, por favor. Registren muy bien el final de la tercera acción. Sosténganlo. Cambiamos de peso, cambiamos de dirección, siempre transformando, siempre interviniendo el material que han creado.
Suspendan y láncense la frase. Yo interviniéndola. Listo, chicos. Descansen un segundito. Nuevamente, por tema de tiempo de este tutorial, tenemos que comprimir. Normalmente este es un proceso que puede tomar jornadas enteras de trabajo, pero yo confío en que ustedes sí lo van a hacer tomando su tiempo para producir las acciones, para producir las frases, y cuando ya tienen el material, interviniendo. Hoy ha aparecido una nueva palabra. Hemos dicho intervenir. Primero pervertir para poder alcanzar un orden, y después intervenir el orden para seguir produciendo tensiones. Utilizar los principios del cuerpo barroco para producir tensiones. Utilizar las coloraturas, la mirada, el peso, el equilibrio para producir más y más tensiones en esta primera frase, una pequeña primera frase de 3 acciones. Listo. La segunda forma, el segundo punto de partida para el trabajo con acciones que hemos individualizado en Contra el Viento, nosotros llamamos acciones imaginarias. Esta vez sí vamos a tener, a diferencia de la acción abstracta, que es atender a un impulso caótico, ahora vamos a tener una imagen. Yo voy a pedir a mis compañeros que imaginen que lanzan un objeto pesado. Entonces, producen una escultura de inicio, ya lo saben, pero imaginen, esta vez la acción que producen atiende a una imagen que yo les he sugerido. Por ahora, en términos pedagógicos, yo sugiero la imagen, pero normalmente el actor puede trabajar las acciones imaginarias atendiendo a sus necesidades creativas. Vamos a hacer el mismo proceso de crear 3 acciones aisladas y después tejerlas en una frase, atendiendo a esta imagen. Lanzar un objeto pesado. No necesariamente tiene esta forma que yo he puesto. Puede lanzar una bola de bolos o lo que quieran. Todo está en la imaginación, pero la imagen como punto de partida, pero la técnica que nos ayuda a producir una forma. Desandan, van por el camino a la inversa y repiten varias veces. Cuando ya dominan una acción, exploran una segunda, después una tercera, y después enlazan una segunda frase. Por ahora la frase de acciones abstractas está guardada, la recordaremos y la usaremos después. Creamos esta frase y cada vez que repetimos la frase le vamos interviniendo, utilizando los principios para seguir modelando una forma. ¿Está claro? Entonces, segunda punto de partida, segunda manera de trabajo con acciones, acciones imaginarias. Vamos a crear una frase de 3 acciones imaginarias creadas por los compañeros. Recuerden, la escultura de inicio es un cuerpo dilatado y dispuesto. Bien. Desanden eso. Bien. Principio, desarrollo y final. Equilibrio, desequilibrio, equilibrio. Escultura, movimiento, escultura. Estudien la acción. Conózcanla. Sientan las tensiones, las oposiciones. Usen los principios, las coloraturas, la mirada, la máscara.
Bien. Cuando ya han creado una acción, la guardan y exploran una segunda. Yo les sugiero que ocupen otro lugar en el espacio para que lanzar es la acción. Bien. Si hay problemas con el equilibrio, al repetir, tomo conciencia. Exacto. Creo que un poco más de peso. Exacto. Bien. Y sostengo. Donde termine el movimiento del centro, termina el movimiento del cuerpo. Lanzar. Bien. Cuando ya tienen esta segunda, exploran la tercera y después hacemos una frase. Bien, vamos a por la tercera y a la frase. Principio, desarrollo, final. Equilibrio, desequilibrio, equilibrio. Escultura, movimiento, escultura. Como ustedes quieran. Pero no negocien desplazar el peso, sostener el equilibrio, dilatar el cuerpo, mirar, etcétera, etcétera. Intervengan. Bien. Listo. Vamos por favor a enlazar esas tres acciones que han creado y producir una frase . Bien. Sostengan antes de volver a empezar. Recuerden que tienen que pervertir para que el final de la primera acción
se convierte en el inicio de la segunda. Y además para que transformen la dirección del desplazamiento del peso. Bien. Yo creo que en la siguiente tal vez podría haber un giro para que no siga la misma dirección, ¿no? Transformar la dirección. Bien. Sostengan, chicos, gracias. Mis compañeros me deben estar odiando porque normalmente esto no se hace en tan corto tiempo. Ustedes se dan cuenta que poder modelar, construir, dar forma a apenas una pequeña frase de 3 acciones imaginarias toma mucho más tiempo para ir perfeccionando, para ir tomando esta puesta en atención de lo que está generando el cuerpo y esta puesta en intervención cada vez que repetimos. Pero bueno, el tema es que estamos haciendo un tutorial para la universidad y necesito transmitir lo más posible la información para ustedes. Ahora vamos a enlazar estas 2 frases que hemos creado de acciones abstractas, de acciones imaginarias, a través de un desplazamiento, donde termina la tercera acción imaginaria, inicia un desplazamiento. Vamos a hacer 5 pasos. 5 pasos imaginarios. Vamos a imaginar que llegamos de madrugada a la casa y entonces vamos como que a hurtadillas. Es importante que entendamos por paso solo el desplazamiento del peso. Esto ya es un paso. Si yo hago esto, he dado 2, ¿sí? Entonces, no 6 ni 4, 5. Nuevamente, si yo hago este desplazamiento, ya he hecho un paso. Si igualo, he hecho un segundo paso. No se confundan de hacer esto como si fuera un paso. Y luego, entonces, frase de acciones imaginarias, 5 pasos como si estuvieran de hurtadillas, donde termina el 5.º paso, inicia la frase de acciones imaginarias, ¿vale? Y empezamos a construir una pequeña partitura esta vez. 3 acciones, 5 pasos, 3 acciones. El final de la tercera acción imaginaria es el inicio de un desplazamiento y el final del desplazamiento es el inicio de una frase de acciones. ¿Sí está claro, no? Entonces, bueno, buena suerte. Mis compañeros van a construir entonces su primera partitura tal como la hemos planteado. Primera frase, muy bien. Recuerden que cada vez que repiten, intervienen, comienzan a modelar una forma que poco a poco adquiere sentido personal para cada uno de ustedes. 5 pasos. 3 acciones.
y repetimos. Mientras hablo, ustedes sigan. Chicos, ustedes pueden modelar cada paso o pueden desplazar una escultura. ¿Sí? Es importante entonces que tengan esa libertad. O cada paso adquiere una forma distinta o solamente desplazo el peso en 5 pasos, pero de una escultura sostenida. Cada vez que repiten, intervienen, modelan, transforman. Bien. Y cada vez que repiten, intervienen y van fijando para poder volver a intervenir después. Una pequeña partitura. Acciones abstractas, 5 pasos, acciones imaginarias. Bien, descansen, chicos. Es muy importante que vayamos comprendiendo que el proceso de creación, de elaboración de materiales por parte de un actor, de una actriz, va a la par de ir generando un oficio. Ya no basta con creer o confiar en mi talento, en mi genio, en mi imaginación, sino saber que yo tengo que intervenir materiales utilizando la técnica para seguir modelando y dando forma. Esto es un trabajo que me toma muchas horas, apenas estamos haciendo unos pocos trazos con nuestro cuerpo. Para cuando ustedes produzcan materiales que van a ofrecer a un director de escena en una improvisación, habrán pasado muchos meses de seguir interviniendo esto que surge por distintos puntos de partida. En el siguiente video vamos a trabajar otras formas de punto de partida del trabajo con acciones y de construcción de frases y partituras. Pero sobre todo, éticamente, chicos, oficio. Dominar la técnica significa saber usar para intervenir y producir una forma.